Buenos días para todos. ¿Sí me escuchan? Buenos días, sí, señor. Carlos, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Esta es la sesión número 9 del curso de supervisión a proyectos de infraestructura vial que está dictando el ingeniero Humberto Chavarría. Entonces voy a compartir la pantalla y los dejo con el ingeniero. Buenos días para todos. Eh, ¿Sí me están escuchando? Sí. Ay, aquí se perdió esto. Muy buenos días para todos. ¿Sí me escuchan? Porque como me Buenos respondieron al días, sí, unísono. señor. Gracias, gracias. Buenos días, sí lo Don escuchamos. Carlos, buenos días. Eso. Es que los jóvenes ahora no saludan, pero eso nos vamos enseñando y aprendiendo. Bueno, eh, para mí es un gusto poder continuar en esta, en esta sesión, en esta charla para nuestra intención que es eh, mirar cómo es que se supervisa y cómo se supervisa bien, oportunamente. Eh, Siempre me gusta comentar algunas anécdotas en este sentido y el tema de la supervisión, pues en la medida que aprendamos a actuar oportunamente, ese es el fundamento y seguramente evitaremos algunos procesos administrativos que se inicien en la subdivisión de gestión, de gestión contractual y procesos administrativos. Bueno, la vez pasada estuvimos mirando un poco no, sino el desarrollo de la ley 1150. Esta ley trajo algunas novedades y complementos a la ley 80. Hicimos un buen desarrollo en los procesos de selección, sobre todo lo que es la, la licitación pública. Miramos el cronograma. En ese cronograma pues hicimos el desarrollo prácticamente de gran parte de la ley en lo que tiene que ver con la selección objetiva, con la apertura del proceso, el tema fundamentalmente de la novedad que trajo en su momento la ley, que era la matriz de riesgos, y para eso se hace precisamente una audiencia. Normalmente los interesados en ese momento, que se denomina, no manifiestan, digamos, observaciones respecto a esa matriz de riesgos y eh, cuando es la solicitud de inicio del procedimiento es cuando tenemos que mirar eso, a ver cómo está esa asignación del riesgo. También miramos lo del SECOP, la creación del SECOP, la diferencia entre el SECOP 1 y el SECOP 2. Quien administra el SECOP es la Colombia Compra Eficiente. Y también miramos el tema de las liquidaciones, el artículo 11 que indica pues los plazos perentorios para lograr la liquidación: 4 meses de mutuo acuerdo, 2 meses siguientes unilateral y 2 años adicionales para la liquidación del contrato. Entonces, sugerencias en esto: seamos muy oportunos en la liquidación. Eh, ha llegado últimamente mucha solicitud de inicio del procedimiento administrativo por tema de no entrega de los documentos por parte de la interventoría eh, en, en el asunto de la liquidación de los contratos de obra. Si actuamos oportunamente, evitaremos eso, con toda seguridad. Y pues se lo digo yo en la experiencia que tengo y los compañeros, digamos, de que iniciamos con el instituto. Nosotros siempre liquidamos esos contratos oportunamente. Obviamente que en cierto momento, como yo les he comentado a ustedes, nos amenazaron de control disciplinario y nos dieron un plazo para ir perentorios y logró la liquidación. Después viene el artículo 17, que es el debido proceso, digamos, dentro de las cosas más destacables de esta ley. Y bueno, entonces, digamos, un resumen muy sucinto de este tema. Y ahora vamos a proseguir con el Estatuto Anticorrupción, la ley 1474
de 2011. Entonces, vamos a proceder a iniciar el desarrollo de la charla de esta ley. Como antecedente, les puedo decir que esto tiene que ver con unas situaciones, circunstancias que ocurrieron en... ¿Están viendo la presentación, cierto? Sí, señor. Ok. Unas situaciones que ocurrieron por allá entre 2009 y 2010, incluso 2011, en la alcaldía de Samuel Moreno Rojas, que allí muchos de ustedes habrán oído, el famoso carrusel de la contratación. ¿De qué se trataba? Habían grupos empresariales que tenían eh, eh, empresa de construcción y empresa de interventoría, consultoría. Entonces llegó un momento en que se presentaban a los procesos de licitación y a los procesos de concursos de méritos y terminaban siendo adjudicatarios de la licitación pública y también del concurso de méritos. Entonces, esto lo que produjo fue un incremento inusitado de costos en la ejecución de los proyectos. Entendiendo y explicando que en lo que tiene que ver con la adjudicación, sobre todo para la licitación pública, el tema era eh, pues ustedes saben muy bien que en lo que hemos hablado, que la publicación del presupuesto se hace en la licitación pública, es una obligación. Entonces, para eso, en eso pues eran los precios unitarios que finalmente se le aprobaron al contratista en la propuesta económica o al proponente, mejor. Y en el caso de las interventorías, pues no se publica el presupuesto. Pero ¿a qué voy con esto? Cuando surgían la necesidad de ítems no previstos, entonces ahí era donde estaba el gran negocio de las partes y, de, y de los grupos empresariales. Entonces, por esta razón nació y por todo lo que se desató, ustedes recuerdan, o a los que no recuerden, por lo menos haber leído qué fue lo que pasó con el alcalde, terminó en la cárcel. Bueno, eso fue una historia trágica en ese sentido, pero bueno, es la decisión que se toma por asumir el reto o la aventura de meterse en temas de corrupción. Entonces, por eso surgió esta ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación, sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Entonces, esta ley tiene que ver con ajustes, complementación, endurecimiento a ciertas penas en las normas o las leyes que apliquen. Digamos, el código penal está incluso en control interno, también se le hicieron algunos ajustes, y por supuesto el código único disciplinario, que es la ley 732 de 2002, pues para la época, estamos hablando de 2011, actualmente tenemos el Código General Disciplinario, que es la ley 1952 de 2019. Entonces, pues nosotros vamos a centrarnos, como hemos hecho el enfoque, fundamentalmente en lo que toca al tema de la interventoría y supervisión, hacer el desarrollo de esos artículos, pero previamente vamos a mirar unos que son importantes y que en su momento, pues, tuvieron digamos, su anécdota, por decirlo de esta manera. El Congreso de Colombia decreta. Entonces, esta ley, pues al igual que todas las leyes que hemos charlado, tiene sus capítulos. Entonces, está medidas administrativas para la lucha contra la corrupción. Entonces, empezamos nosotros con el artículo 4, y este artículo es importante que lo tengamos en cuenta porque situaciones se han presentado, casos a aplicar en esto. Que no están cumpliendo ese artículo. Entonces, artículo 4, inhabilidad para ex empleados públicos contraten con el Estado. Adiciónase el literal F al numeral 2 del artículo 8 de la ley 80, el cual quedará así. Directa o indirectamente las personas que hayan ejercido cargos en el nivel directivo en entidades del Estado y las sociedades en las cuales estos hagan parte o estén vinculados a cualquier título durante los 2 años siguientes al retiro del ejercicio del cargo público, cuando el objeto que desarrollen tenga relación con el sector
al cual prestaron sus servicios. Entonces, digamos, nosotros en general, si nos fuésemos a retirar, pues, y hemos realizado la actividad de supervisión, digamos que a nivel directivo, ¿cierto? Ocurre eso, quiere decir que está inhabilitado durante 2 años para actuar en proyectos que tengan que ver con la labor que se desempeñó. Pues hay varios casos anecdóticos de esto, pero les voy a mencionar uno. En un proyecto que yo participé, resulta que el supervisor de contrato de interventoría, pues era el director territorial, y en desarrollo del contrato se empezaron a presentar ciertas situaciones de presunto incumplimiento de la interventoría en su gestión. Entonces, se hizo en un momento un memorando y se le indicó al supervisor de contrato de interventoría, pues, situaciones que se habían presentado que se podían, digamos, evaluar como presunto incumplimiento. Eh, el supervisor tomó nota de eso, lo evaluó y respondió el memorando diciendo no, que en su concepto no había, que la interventoría estaba cumpliendo contractualmente con sus obligaciones. Entonces, bueno, la cosa así, quedó así, se terminó el contrato, unos meses después renunció el director y después de un tiempo, menos de 2 años, se nos dijo por ahí que estaba trabajando con la interventoría como director de proyecto. Entonces, un comentario que ocurrió, y así hay otros, incluso con contratistas de prestación de servicios que han estado vinculados a un proyecto y después, pues, no van más, no les hacen más contrato o lo que sea, y terminan vinculados a esas empresas contratistas. Esto se los comento para que ustedes lo tengan en cuenta porque, como dicen, siempre hay la posibilidad de que se presente eso. Ahora tenemos el artículo 5º. Este también es interesante, dice, quien haya celebrado un contrato estatal de obra pública de concesión, suministro de medicamentos y de alimentos o su cónyuge, compañero o compañera permanente, pariente hasta el 2º grado de consanguinidad, segundo de afinidad y o primero civil o sus socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas con las entidades a que se refiere el artículo 2 de la Ley 80 de 1993 durante el plazo de ejecución y hasta la liquidación del mismo, no podrán celebrar contratos de interventoría con la misma entidad. Entonces, pues ese artículo 2, si ustedes recuerdan, los que lo recuerden, tiene que ver con la definición de entidades, servicios y servidores públicos. Entonces, ahí está indicado cuáles son las entidades que pueden contratar con base en la Ley 80. Entonces, la explicación para esto, recién implementada esta ley, llegó un representante de un grupo empresarial. Se habían ganado una licitación pública y se habían ganado un concurso de méritos. Entonces el señor dijo, ¿sabe qué? Esperemos a que firmemos el contrato de interventoría y después podemos firmar el contrato de obra. Entonces estaban dando esa espera y eso después empezó digamos, a extender esa actitud de aquel representante legal. Al final, la Oficina Asesora Jurídica en la época dio conceptos sobre este tema. Ellos, ¿qué era lo que pretendían interpretar? Que como aquí el artículo dice que celebrado un contrato de obra, ¿cierto? No podrá, hasta que no se liquide, no podrá suscribir un contrato de interventoría. Entonces ellos lo estaban planteando así, y no en decir el sentido obra interventoría, pero nada más. Entonces, el concepto que dio la Oficina Asesora Jurídica, no, es que esto es en ambos sentidos, o sea, es que no hay necesidad de que se indique. Entonces, finalmente se tomó así. Al final, al grupo empresarial le tocó renunciar a uno de los dos, por supuesto que renunció a la interventoría. Aquí, pues, pegamos el salto, como les digo, lo otro, pues, para efectos de economía, en el desarrollo del tema, por eso no nos metemos en los otros, porque es lo que tiene que ver con lo que ya les había comentado. Aquí, como información, me parece importante porque creo que no mucha gente ha leído esa ley, y menos a nivel de los ingenieros, en donde, pues, dentro de todo lo que se pretendió hacer, mire lo que ocurre aquí, que en el artículo 62, conformación de la Comisión Nacional para la Moralización. Entonces, esto está integrado por el presidente de la República, el ministro del Interior y Justicia, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, el Auditor General de la República, presidente del Senado y de la Cámara de Representantes,
el fiscal general de la Nación, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Consejo de Estado, el director del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, el consejero presidencial para el buen gobierno y la transparencia y el defensor del pueblo. Como se dan cuenta, son entidades que hacen control, la gran mayoría. Entonces, digamos que la pretensión de este estatuto anticorrupción fue excelente y todo por la circunstancia que se dio, pero estas sería interesante uno decir, bueno, qué tan bien o tanta continuidad ha tenido por lo menos esta Comisión Nacional para la lucha contra la corrupción, porque pues, nosotros vemos que el país sigue muy parecido a todos los tiempos, es decir, la corrupción es galopante. Y también tiene funciones esa comisión. Entonces, dentro de las funciones que también por información, si no lo hacemos aquí, yo sé que nadie se va a enterar de esta parte. Entonces, vamos a leer los literales, está velar el cumplimiento de la aplicación de la presente ley, la ley 190 del 95, coordinar la realización de las acciones conjuntas para la lucha contra la corrupción frente a las entidades del orden nacional y territorial en las cuales existen indicios de este fenómeno. Uno dice, si esto se aplicara, si hiciera el seguimiento como está plasmado en la ley, pues yo creo que se reduciría mucho el tema. Pero en los municipios se da mucho esto. Yo, en el tiempo que estuve en vías regionales, antes subdirección de la red terciaria y férrea, uno evidenciaba mucho ese tema de la corrupción en los municipios. Era una cosa, y sigue siendo una cosa impresionante. Coordinar el intercambio de información en materia de lucha contra la corrupción, de realizar propuestas para hacer efectivas las medidas contempladas en esta ley respecto de las personas políticamente expuestas. Establecer los indicadores de eficacia, eficiencia y transparencia obligatorios para la administración pública y los mecanismos de su divulgación. Establecer las prioridades para afrontar las situaciones que atenten o lesionen la moralidad en la administración pública. Miren que todo esto, vuelvo y repito, los escándalos que nosotros hemos escuchado, por ejemplo, en este gobierno han sido impresionantes, hablando del gobierno nacional y no decir como comentamos, de los municipios. Adoptar una estrategia anual que propenda por la transparencia, la eficiencia, la moralidad y los demás principios que deben regir la administración pública. Promover la implantación de centros piloto enfocados hacia la consolidación de mecanismos transparentes y la obtención de la excelencia en los niveles de eficiencia, eficacia, economía de la gestión pública. En esto es importante que lo tengamos en cuenta nosotros, por lo menos para la labor de supervisión. Eficiencia, eficacia y economía es lo que propendemos con el curso. Pues digamos, yo no me voy a cansar de hacer la mención en esto, sobre todo el propósito y el hecho de que este curso es único en el instituto. Yo les he dicho a ustedes, aquí en el instituto nunca se había dictado un curso a este nivel, uno y por un funcionario de la entidad. Ha habido charlas, incluso con la implementación de programa formador de formadores, pues se han desarrollado charlas de todo tipo, pero digamos que la que lidera este tema es este curso, que es el curso más, pues el único curso que hay de esta dimensión, que pues obviamente nos irá a más de las 20 horas porque ya estamos en la 9ª sesión y estamos terminando el marco legal. Entonces, bueno, para que ustedes lo valoren, los que continúan con buena voluntad asistiendo al curso, lo importante, recordemos que en esto no se trata de que actuemos como estudiantes porque no lo somos. Ni yo soy profesor ni ustedes son estudiantes, yo soy un formador de formadores y ustedes son profesionales que están recibiendo una capacitación para mejorar las competencias. Bueno, en términos generales, en esto, todo va enfocado hacia lo mismo, por eso le leí una buena parte y terminaremos en alguna lectura de esto. El J dice mantener contacto e intercambio permanente con entidades oficiales y privadas del país y el exterior que ofrezcan alternativas de lucha contra la corrupción administrativa. Todo va en ese punto. El tema administrativo pues, es el que tiene que ver con los recursos públicos. Prestar todo su concurso para la construcción de un Estado transparente. Todo eso suena tan bonito
y en nosotros si nos ponemos a leer el tema de la ley y este desarrollo que hemos tenido de estas tres leyes que son pues el marco fundamental del Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, pues con mayor razón. Espero que a ustedes les vaya quedando esos tips que les he venido dando en el sentido de que, oye, como ingenieros tenemos que tener conocimiento de la ley porque pues hay abogados que no la tienen, la conocemos mejor. Yo lo puedo decir por mí, conozco mejor la ley que muchos abogados. Entonces, ¿por qué? Porque me he puesto en ese plan y porque mi labor me ha obligado a que, a que lo realice así. Parágrafo, la Comisión Nacional de Moralización instalará dos subcomisiones técnicas, una para la prevención y otra para la detección y sanción de hechos de corrupción, con el fin de garantizar la continuidad y calidad técnica de la comisión. Bueno, entonces, para la parte final, la Comisión Nacional de Moralización a través del Gobierno Nacional reglamentará las subcomisiones técnicas dentro de los 6 meses siguientes a la expedición de la presente ley. Bueno, entonces aquí también hay comisiones regionales que se conformaron, también tienen unos participantes. En el artículo 65, el 66 es la conformación de la Comisión Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción. Entonces, mire que aplicando la Constitución Política también se dio entrada y participación a la ciudadanía como debe ser. De designación de comisionados, habla del artículo 67. El artículo 68 también indica de las funciones de la Comisión Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción. Alguno que quiera por lo menos informarse de eso, pues ahí está la ley para que en algún momento leemos una lectura de vez en cuando a sus artículos, por saber que eso existe y que a veces se convierte en letra muerta porque se nos olvida que la lucha contra la corrupción, digamos, a través de la ley empezó en el 2011 de manera fuerte por la circunstancia y el antecedente que les comenté, que es lo que pasó y bueno, digamos en la labor que nosotros hacemos, por lo menos que hagamos nuestro aporte, nuestro granito de arena para que eso se dé. Vamos a ver los resultados terminado el curso, incluso pues terminar el curso es la parte ideal, pero hasta el momento vamos a ver qué resultados se obtienen en la labor que ustedes desarrollan de acuerdo a sus responsabilidades, los que están ejerciendo la supervisión o sean apoyos a la supervisión. Porque ese es el propósito. Digamos que el tiempo que yo le dedico a esto, porque todo esto no lo tengo montado, yo lo tengo que preparar. Y lo hago con muchísimo gusto porque es mi compromiso, es el compromiso mío conmigo mismo y obviamente la consecuencia es esto que estamos haciendo en este momento. El artículo 74, Plan de Acción de las Entidades Públicas, también es interesante y esto ya son cosas que hemos hablado y tratado a lo largo de las charlas. A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado, a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en sus respectivas páginas web el plan de acción para el año siguiente, el cual se especificará en los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y de la distribución presupuestal y sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión. Entonces, esto tiene que ver, pues ahí lo está diciendo, con el plan de compras, que es el plan anual de adquisiciones. Entonces, aquí se hizo un mayor énfasis en el tema de la publicación, pues todo esto va enfocado a controlar la corrupción en el país. Entonces, situaciones que ya habíamos visto, esto del 31 de enero, si ustedes recuerdan cuando vimos el decreto 1292, la responsabilidad de la publicación es de quién. Entonces, ¿alguno se acuerda de quién es el encargado responsable de publicar el plan anual de adquisiciones? 1, 2, 3, 4, 5. ¿No se acuerdan? La subdivisión de procesos de selección contractuales. Bueno, a partir del año siguiente, el plan de acción deberá estar acompañado del informe de gestión del año inmediatamente anterior. Entonces, esto es una cosa que todas las entidades tienen que hacer, que antes no era una exigencia, antes de 2011, pero actualmente, hace 14 años, sí lo es. Igualmente, publicarán
por dicho medio su presupuesto debidamente desagregado, así como las modificaciones a este y a su desagregación. Recordemos que el plan anual de adquisiciones se puede modificar en cualquier momento. Aquí la actual subdirectora de procesos de selección contractuales pues ha indicado que cada 2 meses se debería hacer eso y no pues cada semana. O sea, la ley plantea que en cualquier momento se puede realizar, pero lo que es cierto es que todos los proyectos que se vayan a sacar a licitación o concurso de méritos deben estar incluidos, todos los gastos que vaya a hacer el instituto en el cumplimiento de su misionalidad, así como los gastos de funcionamiento, deben estar incluidos en el plan anual de adquisiciones. Bueno, aquí viene la parte buena de esta charla. No, mentira, todo creo que es bueno. Tenemos el capítulo 7, disposiciones para prevenir y combatir la corrupción en la contratación pública, que es otro de los aspectos que no lo mencioné al principio, pero que es el fundamento y es el que vamos a desarrollar en este momento. Entonces tenemos el artículo 82, responsabilidad de los interventores. Entonces, esto lo habíamos visto ya cuando hicimos la charla y el recorrido de la ley 80, pero aquí lo volvemos a mencionar para que haya un afianzamiento. Espero yo, digamos, transmitirles a ustedes el hecho de que hay ciertos artículos que es bueno tenerlos en mente porque es importante dentro de la labor que hacemos. En este desarrollo vamos a ver cosas muy interesantes que tienen que ver con la supervisión exactamente y con el riesgo y lo que implica el no cumplir, digamos, de manera oportuna con estas obligaciones. Modifíquese el artículo 53 de la Ley 80 de 1993, el cual quedará así. Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría y asesoría, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades derivadas de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría y asesoría. Este mismo concepto aplica para los interventores. Entonces, donde hay consultores, pues no se los coloqué ahí, pero les estoy haciendo la explicación que es tanto para consultores como para interventores. Y para el caso nuestro, digamos que básicamente recordemos que en la estructura del instituto, en el organigrama que vimos en su momento, tenemos la subdirección de planificación de la infraestructura que ellos son los que sacan consultoría, estudios y diseños dependiendo de la intervención que se pretenda hacer en la carretera, construcción, rehabilitación, mejoramiento, que esto es lo que en rigor aplica los estudios y lo que tiene que ver con las interventorías pues a los contratos de obra pública. Entonces, se incluyó, antes era civil y fiscal, ahora incluyeron penal y disciplinaria. Recordemos que se dice que cuando un contratista firma un contrato, bien sea de obra o de interventoría, asume responsabilidades como servidor público durante el tiempo que dure la ejecución del contrato. Entonces, por eso a ellos se les incluyó en el tema disciplinario y por supuesto penal. Eso significa que eso da cárcel, esos delitos, si se demuestra que efectivamente ocurrieron. Entonces, digamos que en algún momento, en un proyecto que yo le hice seguimiento, esto de la Ruta del Sol 2, yo le hice seguimiento, me tocó ser gestor en su momento de 3 de esos proyectos, 3 de los 5 que se sacaron. Al final, pues quedó así, porque inicialmente estaba previsto, yo les comenté a ustedes, por cada tramo, un supervisor y un grupo de gestores de proyecto. Bueno, en este caso entonces se dijo que la interventoría no estaba cumpliendo. Es más, había ciertas situaciones donde las decisiones que tomó, la falta de un seguimiento adecuado, se podía tomar como un detrimento patrimonial porque había reconocido unas actividades que no estaban debidamente aprobadas. Entonces se preguntó, bueno, esos hechos pueden obligar o ser motivo para la aplicación de ese artículo 82, de este que estamos mirando. Y entonces lo que se dijo es,
Sí, pero hay que surtir primero un procedimiento administrativo por incumplimiento de la interventoría y una vez surtido y tomada la decisión y multar al interventor, entonces procede esta aplicación del artículo 82 en el tema civil, fiscal, penal y disciplinario, como se haya evaluado. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, en su momento cuando yo lo dije, pues realmente quien conoce eso es el abogado en cuanto a cómo es que se da la aplicación de este artículo. Para eso los cuento como experiencia que se tuvo y eso porque yo me arriesgué al tema de hacer el análisis y soportar, digamos, ciertas situaciones que se veían en la interventoría. Incluso esto dio como razón suficiente para abrir en la solicitud de inicio, dos procedimientos administrativos sancionatorios, uno incumplimiento parcial, o sea, en la vigencia del contrato para multa, y el otro definitivo, que finalmente pues se terminaron y archivaron. Viene este artículo que es muy interesante en las experiencias que se ha tenido en los diplomados, los diferentes diplomados a partir del 2011 en especial, porque es cuando empieza a regir esta ley. Yo no he visto que los abogados hagan el desarrollo que vamos a hacer ahora, sobre todo porque a nosotros nos interesa mucho porque somos los que al fin y al cabo estamos expuestos de acuerdo a las asignaciones de proyectos que nos puedan hacer aplicar este artículo debidamente. Entonces miremos la parte interesante que contempla. Entonces, artículo 83, supervisión e interventoría contractual. En esto también para comentarles que prácticamente esta ley, por los antecedentes que la motivó, pues es la única que define en estos términos lo que es la supervisión y la interventoría, porque la ley 80 no hacía mayor mención en ese tema. Habla desde el seguimiento, la responsabilidad de los funcionarios y de la misma entidad en su artículo 14, si ustedes recuerdan, en lo que la entidad es la que realiza la dirección y coordinación general del seguimiento al proyecto. Entonces, por eso se contrata una interventoría y se asignan los supervisores. Entonces, con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor según corresponda. Entonces, ya lo hemos hablado muchas veces, nosotros, la ley 80 transformó a las entidades, hizo la transformación del Estado y convirtió a las entidades ejecutoras en ese momento. La entidad prácticamente era el Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Recordemos que nosotros vimos las entidades que corresponden al sector transporte que están lideradas por el Ministerio de Transporte y vimos un poco sobre eso. Entonces, en este caso, la entidad contrata todo lo que vaya a invertir de recursos y tenemos las licitaciones públicas, los concursos de méritos donde hay adjudicatarios, consultores e interventores. Para el tema nuestro es la interventoría, entonces indica la correcta ejecución del objeto contratado, pues a través de estos dos personajes que aparecen allí. Entonces, esos son de las situaciones que el propósito del curso es que actuemos oportunamente y que no se nos den circunstancias como las que se han venido dando, que yo les he comentado, que resulta que el contratista viene atrasado, ejemplo, en el programa de inversiones, y ya lleva un año atrasado, 2 años, 3 años, y resulta que la interventoría, ¿qué es lo que ha hecho en ese sentido? Esa es la función del supervisor y del apoyo a la supervisión. En el seguimiento estricto, es un seguimiento administrativo, pero ya veremos que eso se mete un poco más en el tema para efecto de verificar, constatar y evaluar oportunamente el hecho del cumplimiento de las obligaciones de la interventoría. El fundamento es interventoría, porque para eso tenemos la interventoría con conocimiento especializado, que ahorita lo veremos en la definición, para que le hagan el seguimiento adecuado. Lo ideal es que los proyectos fueran exitosos. También lo habíamos comentado. ¿Qué es un proyecto exitoso? Es el que se cumple dentro de la triple restricción que habla la gerencia de proyectos, alcance, tiempo y presupuesto, que es lo que aquí no se logra
muy bien. Hay casos de contratos que el plazo inicial está a 5 meses. Más adelante les comentaré algo sobre eso. 5 meses y lo prorrogaron 9 meses y como así que no se logró la ejecución del contrato. Ahí algo pasó. Algo pasó por el contratista, pero vuelvo y le digo, para eso nosotros contratamos la interventoría, algo pasó con la interventoría, diría yo. Entonces, definición de supervisión para que la tengamos clarita. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato. ¿Cuál contrato? El de interventoría, aunque aquí no lo dice, pero es el de interventoría. Es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimiento especializado. Cuando no, le hago énfasis en esto porque me parece muy interesante la forma como está definido. Cuando no requieren conocimiento especializado. Para la supervisión, la entidad estatal podrá contratar personal de apoyo a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. Vamos a empezar comentario por el final. En el año 2011, en el instituto se empezó a disparar, me imagino que en las demás entidades, pero nosotros hablamos por lo que conocemos directamente, en el instituto se empezó a disparar el tema de la contratación de, de, de estos contratos de prestación de servicios para apoyo a la supervisión, como lo definieron acá. Solo que en aquel momento, recordemos, haciendo un recorderis, el instituto cuando empezó a funcionar tenía un supervisor de contrato y supervisor de proyecto. Esto funcionó así hasta el año 2010, cuando se tomó la decisión por iniciativa de algunos ingenieros y también contando con el apoyo de, de la parte jurídica de abogados en conceptuar sobre los famosos gestores de proyecto, cuyo propósito era que estuvieran desde el comienzo en la formulación del plan anual de adquisiciones para que hubiera un doliente desde el inicio y no ocurriera como ocurre ahora, que es una vez se hacen las adjudicaciones de las licitaciones públicas y los concursos de méritos, entonces se nombra, en este caso, al supervisor de contrato de interventoría y los apoyos a la supervisión. En aquel entonces, 2010, el propósito era ese doliente desde el comienzo y eso estuvo hasta el 2024. Eso funcionó perfectamente. Incluso la Contraloría nunca objetó esa organización de la supervisión que tenía la entidad y a nosotros, en su momento, cuando yo estaba como gestor, eran los que nos llamaba la Contraloría o a quienes nos tocaba dar respuesta a las solicitudes de Contraloría. A veces se apoyaba uno en el supervisor, pero la obligación nuestra era clara como supervisores perdón, como gestores de proyecto. ¿Por qué? Porque somos de proyecto, el supervisor es de contrato de interventoría. En la definición y el manejo que tenemos acá, que ha entrado un poquito en confusión con el tema de la PMO para los que han escuchado charlas de la PMO, porque el concepto de la gerencia de proyecto es diferente respecto a lo que maneja la entidad, tanto en el tema presupuestal como en el tema de la definición de proyectos en la entidad. Entonces, los proyectos, yo recuerdo que cuando inició el instituto, eh, se denominaban grupos gerenciales. Y cuando yo ingreso al instituto, me asignaron al grupo gerencial número 1, que era el de Antioquia. Cuando me tocó hacer ya supervisión en la troncal de Urabá. Esos contratos venían de 1984, duraron hasta el 96, o sea, 12 años. Bueno, entonces, para todo esto anecdotario es con el propósito de decir, mire lo que ha venido pasando y cómo se habían manejado ese tipo de situaciones. Entonces, en lo de la supervisión, en esa definición, tratando esa primera parte que es el final de lo que hablé, de los contratos de prestación de servicios, por eso se dio esa situación. Entonces, actualmente si miramos, pues la gran mayoría son contratistas de prestación de servicios los que hacen la labor de apoyo a la supervisión aquí en sede central. Incluso conocido casos y algunos de los compañeros de las territoriales lo habrán evidenciado, que contratan disque apoyo al supervisor, a la supervisora, al supervisor de contrato de interventoría, cuando en esos primeros 15 años, diría yo, y más nosotros como gestores lo hacíamos todo en la parte técnica, es decir, administrativa, financiera, presupuestal, incluso pues algunos aprendimos en el tema jurídico, aunque obviamente siempre había la revisión de los abogados cuando digamos, había necesidad de enmarcar
legalmente esas comunicaciones que se hicieran a las interventorías. Entonces, ahora, ¿cómo se podría interpretar lo que dice aquí cuando no requieren conocimientos especializados? ¿Alguien podría decirme qué entiende por lo que dice aquí, que no requieren conocimientos especializados? ¿Sí me están oyendo? Sí, señor. Ah, bueno, entonces Sí, los dejo voluntarios que indiquen, bueno, yo entiendo por conocimiento especializado, pues lo que cada quien entienda, porque el propósito de nosotros abordar esta ley y en especial este artículo y otros que vienen más adelante es, oye, entendámoslo bien, aprovechemos esto para que nos pongamos de acuerdo qué es lo que se podría entender o lo que pretende la ley con el tema de conocimiento especializado. Eh, bueno, les doy unos segundos a ver quién se avienta, como decían en alguna región. Bueno, Julián, Alfonso, ¿nos puede contar? Esto no es un examen y no es una prueba, nada de eso, es simplemente hacer, digamos, interactuar un poco sobre esos términos, porque lo que hablemos aquí, pues, es lo que nos queda en la memoria sobre ese concepto. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Pues digamos, el alcance sería que prácticamente con un pregrado puede cumplir para realizar ciertas funciones. Necesariamente no tiene que ser especialista en ciertos temas. Bueno, ¿algún otro concepto en ese sentido? No sé. Diana, ¿qué nos puedes comentar respecto a eso? Ya haremos el comentario respecto a esto que acaba de decir el ingeniero Julián. buenos días. Pienso que un conocimiento especializado es tener conocimiento a profundidad de un tema específico, eh, ya sea, por ejemplo, si se requiere un pavimento. ¿Se perdió la comunicación? Que es tener un conocimiento más profundo de un tema. Si, por ejemplo, se va a hacer un pavimento, se necesita un especialista en pavimentos que tenga un conocimiento más profundo del tema. Listo. Bueno, eso es pues contrario a lo que está diciendo acá, pero bueno, el tema es para que lo entendamos. Dice que cuando no requieren conocimientos especializados, habla de la definición del supervisor. Y es lo que ustedes están diciendo, pero que no aplica en la labor que va a desarrollar el supervisor. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo tengamos claro, digamos que aquí hay unas contradicciones, se me ocurre a mí, porque si nosotros miramos el manual de funciones, que también recuerdan que eso lo desarrollamos, y el propósito, como diría el Chapulín Colorado, todo esto está fríamente calculado. Es decir, toda la charla que ha habido, mire que es importantísimo que se va interrelacionando y para este efecto del desarrollo de este artículo que estamos haciendo, resulta que lo que dice es que no se aplica, no se requieren conocimientos especializados. Lo miraremos en la definición de la interventoría, cómo lo dice y cómo es que se aplica. Entonces, para efecto del comentario acá de lo que es la supervisión, entonces, recordemos lo que la ley 80 pretendió o lo que hizo en relación con el manejo de las entidades que hacen parte del sector transporte que tienen que ver con la aplicación de esta ley. Y en el caso del Instituto de Submisionalidad. Entonces, resulta que es el seguimiento que hacemos nosotros, de acuerdo con la ley, es administrativo. Significa que nosotros no requerimos, en teoría, aplicar esos conocimientos de lo que acabaron de hablar las dos personas que intervinieron. Entonces, no lo debemos aplicar. Pero eso no quiere decir que no lo tengamos. ¿Por qué? Porque les estaba comentando, en el manual de funciones se indica que hay que tener título de pregrado, ingeniero civil o de transportes y vías. Y bueno, lo que yo he dicho,
Ahí sí, como diría alguien, con todo respeto, que no lo escogieron ellos, el tema de meter arquitectos. Aquí los arquitectos no funcionan en el tema de las carreteras. Es como diría alguien, no, pues es que vamos aprendiendo, ¿no? Pues que como dijo alguien el año pasado en una charla de una abogada, dijo, zapatero a tus zapatos. Entonces, miremos que eso es lo que tenemos que entender en cuanto a qué a la función nuestra como tal. Pero si vamos a mirar los que hayan tenido ya experiencia, que de pronto me gustaría que alguien contara experiencias que ha tenido en donde de pronto se vea la necesidad de aplicar conocimiento especializado, aunque digamos que cuando a nosotros nos abran una investigación por efecto de que no se actuó oportunamente en la supervisión, entonces nos van a aplicar el artículo y dice, bueno, es que hay algún micrófono abierto. Concentrémonos porque me desconcentran en esto de que haya los micrófonos abiertos. Bueno, entonces, seguramente habrá experiencia. Yo les puedo contar a ustedes experiencias en ese sentido. Uno, que ya lo he comentado varias veces, incluso en cierto momento, yo recuerdo que estamos haciendo el recorrido en el proyecto y resulta que estaba amagando con lluvia y ya obviamente estaban extendiendo pavimento. ¿Qué es lo que ocurre? Que el contratista tiene que programar muy bien el tema del suministro de la mezcla asfáltica y tener certeza de que efectivamente no va a llover, porque es que si llega a llover, dice la especificación, entonces aquí vamos a ese conocimiento especializado, dice la especificación que no se puede permitir que se aplique mezcla asfáltica cuando llueve, por obvias razones, porque no se logra la adherencia, porque afecta a los componentes, etcétera, etcétera. Entonces, el punto es que en la experiencia que hemos tenido, nos hemos dado cuenta que tanto el contratista como la interventoría no hacen en rigor su función de lo que es el uno, la ejecución con calidad, con la calidad esperada y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de construcción de carreteras, y el otro que la interventoría no le hace el seguimiento adecuado. En eso yo les he comentado situaciones que se han dado en la solicitud de inicio del procedimiento administrativo sancionatorio, en donde, recuerden dos casos que les comenté a ustedes, que viene y de eso que un ejercicio que no, que de pronto se hizo, lo vamos a terminar en su momento, y es que el contrato se inicia en marzo de 2021. En agosto de 2023 empezaron a construir las losas de concreto, estamos hablando de pavimento rígido, o sea, más de 2 años después. ¿Por qué? Si nosotros miramos todos estos tips son para que los tengan en cuenta. Si nosotros miramos el programa de inversiones indica que después de la etapa o la fase de preconstrucción, que son normalmente 3 meses, viene lo que es la construcción y ahí es donde empieza la ejecución verdadera del objeto del contrato. Entonces, si miramos el pliego de condiciones, observamos que desde el comienzo debía tener programación o inversiones en el tema de la pavimentación. Obviamente que hay en el programa que se haga, recuerden que es el Gantt, que es la base. Eso no ha cambiado, eso tiene como 2 siglos. Cuando se ideó el Gantt, ya estamos casi a cumplir los 2 siglos y sigue siendo ese formato el que se utiliza, incluso el proyecto. Ustedes saben que el proyecto, la base es el Gantt. Bueno, entonces, ¿por qué se llegó a agosto apenas para iniciar la pavimentación? Y fuera de eso, en diciembre empiezan a hacer observaciones la interventoría sobre fisuración que se empieza a presentar en las losas. Y ahí se empieza a ir un poco de tiempo. Yo les comenté sobre eso y al final, después de un año, entonces la interventoría hace la solicitud de inicio del procedimiento administrativo sancionatorio. ¿Por qué? Porque el contratista no le presentó el plan de reparación. Entonces, miren ese tipo de cosas que es lo que ustedes tienen que ir evaluando. Y aquí para lo que estamos refiriendo, si el supervisor hace visitas y se da cuenta de eso, pues obviamente el supervisor es un ingeniero y determina la situación y la circunstancia en la que llama a la interventoría, le dice, venga, venga, analice eso bien, porque si usted no se toma, digamos, no se resuelve eso, porque en un momento dado el contratista lo que le dijo a la interventoría es, déjeme que estoy haciendo un estudio de patología. Y cuando le dice eso, pues la situación es mucho más grave, porque eso quiere decir que el contratista no tiene ni idea de qué es lo que está pasando, porque se está fisurando esas losas. Entonces ahí es donde hay que tomar las decisiones oportunas, lo que corresponda.
Yo les comenté a ustedes que ya habían pavimentado 9 kilómetros, de los cuales más o menos la tercera parte está fallada, o sea, 288 losas. Entonces, esto se los comento porque son lecciones aprendidas para que ustedes en un momento determinado, cuando vean ese tipo de situaciones, las evalúen y hagan los comités con las interventorías y donde planteen ese tipo de cosas. Si la interventoría no actúa oportunamente, ustedes sí tienen que actuar oportunamente. Y ese es el propósito nuestro en esta charla, de actuar oportunamente y evitar que esa bola de nieve empiece a crecer, crecer, crecer. Es lo que yo he visto en las revisiones que hago en términos generales de las solicitudes de inicio de los procedimientos administrativos sancionatorios, en todos los tipos de contacto, en las de mínima cuantía y menor y mayor cuantía, e incluso las interventorías. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, mire que el tema de nomás esta definición de la supervisión implica todo un gran comentario. ¿Por qué? Porque no es así tan sencillo como, vuelvo y repito, los abogados cuando hacen, estoy hablando en los casos de diplomados, nunca lo han hecho. Hemos gastado un buen tiempo, pero es para que lo entendamos. Entonces, lo que dice aquí en la pregunta que yo les hacía, ¿qué significa que no requiere conocimiento especializado? Nosotros lo tenemos y la gran mayoría de los ingenieros tenemos especialización, algunos tienen maestría, entonces el conocimiento se lo tienen, pero no requiere que lo apliquen, pero no quiere decir que cuando se observe que haya incumplimiento o negligencia por parte de la interventoría, no lo avisemos oportunamente. Lo mismo en el tema yo les comentaba de los ítems no previstos. Entonces, el caso que yo les comenté de barandas de puente, en donde primero cuando llega, yo veo bueno, el contratista hace la solicitud a la interventoría revisa, aplica lo que dice el manual de interventoría. Recordemos que ahí hay 4 documentos que hay que diligenciar, entre esos está la comparación, de los precios tanto de la interventoría como o del contratista de la interventoría, de los precios unitarios de los ítems no previstos que se soliciten. Está también un cuadro que es de reversión, ¿cierto? Y está un cuadro que es el acta de aprobación de ese ítem no previsto. Entonces, todo eso en la labor del supervisor es lo que toca, es lo que corresponde hacer. Lo ideal sería que fuera únicamente revisar que los documentos que pide el manual de interventoría se cumplieran, como el caso de la solicitud del contratista, debe estar contenida y hacer la evaluación técnica y jurídica y de otros aspectos que lo dice ahí el manual, que lo miraremos en su momento, y revisar los documentos de soporte que estén las 3 cotizaciones, etcétera, etcétera. Y entonces resulta que sería muy sencillo, muy fácil, pero cuando nosotros nos damos cuenta que esos precios aprobados por la interventoría están muy altos, porque ahí hay una cosa rara. En el caso que yo lo estaba comentando, se pasó ese ítem no previsto por 2.127.000 pesos, recuerdo. Yo en principio dije, no, eso debe ser porque van a hacer reparación de la baranda. Y cuando veo la cantidad eran 100 metros y el puente tiene 50 metros, no, es que esto van a cambiarlo. Van a hacer el cambio de baranda por la circunstancia que sea. Entonces, ahí es donde yo hago el análisis. Entonces, la interventoría se lo pasa a la dirección territorial aplicó lo que dice sus funciones. Entonces, verificó que tuviera los requisitos contemplados en el manual de interventoría. Y lo pasan a la mía ejecutora, me lo pasan a mí y yo empiezo a revisar y digo, esto está muy alto. Y entonces empiezo a hacer el análisis y comparación. Yo no me pongo a hacer análisis de precio unitario porque pues, eso es concurrencia de funciones y eso lo veremos más adelante. Pero sí puedo comparar con otros proyectos similares y así lo hice. Yo tenía unos proyectos donde también se están haciendo puentes y lo mismo incluso revisé, consulté el tema de los puentes aquí en Bogotá con el IDUCO, y las barandas son muy diferentes a las de los puentes en carreteras. Y bueno, el tema es que al final se les devuelve, se dice que mire que hay que ajustarlo y lo enviaron 1.000.000 de pesos menos. 1.000.000 en un ítem, nada más en un ítem. Y son 100 metros, son 100 millones de pesos. Entonces, lo que quiero hacerles notar es que en este cuento, porque es un cuento de que no requiere conocimientos especializados, si la interventoría aplicara realmente sus conocimientos en pro de realizar una labor
eficaz y eficiente y confiable ante todo, pues sería maravilla. Bueno, entonces aquí vamos a mirar la definición de interventoría. Ahí he resaltado algunas cositas para destacar en este comentario. Entonces, la interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realiza una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la entidad estatal. Cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior, cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría. Entonces, mira, estas cosas interesantes para observar de esta redacción. Seguimiento técnico. En la supervisión, mire lo que dice. Dice que consistirá en seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico. Y aquí para la interventoría dice seguimiento técnico, para lo cual se requiere aplicar conocimiento especializado. Por supuesto que esto sí aplica a lo que ustedes están diciendo, porque nosotros en la estructuración de la interventoría, pues vamos a colocar una serie de personajes, un personal en donde, como lo dice aquí también, dependiendo de la complejidad. Esto es otro de los temas que me parece, digamos, para comentar cositas en lo que tiene que ver con esa famosa complejidad. ¿Qué es un proyecto complejo? Yo recuerdo que el año pasado se hizo una reunión por tema del manual de interventoría y se decía que hay complejidad en las obras que se adelantan en la red terciaria. Para los que conocen o conocemos el tema de las actividades que se realizan en la red terciaria, pues el tema de complejidad pues es un poquito, diría yo, temerario por muchas razones. Lo que más se hace en la red terciaria es el tema de placa huella, algunos atención de sitios críticos, pero muy puntuales y de pequeña magnitud, si se quiere. Bueno, entonces, estaba diciendo que en la estructuración de las interventorías, pues tenemos, hablando en términos general, un director de interventoría, tenemos ingeniero residente o ingenieros residentes, también puede haber ingenieros auxiliares, no auxiliares de ingeniería, que es distinto, ¿cierto? Y tenemos los profesionales social, predial, ambiental, sostenibilidad, que esos son residentes, o sea, están todo el tiempo en el proyecto, y tenemos el personal administrativo auxiliar de apoyo, como los inspectores, topógrafos y laboratoristas, etcétera. Entonces, y tiene un equipo, un grupo que es de especialistas, cada uno en las áreas del conocimiento, dependiendo si el contrato tiene, como todo, normalmente los contratos de licitación pública tienen el ítem de ajuste, complementación, actualización de estudios, pues obviamente para eso están esos personajes. Entonces, obviamente que la interventoría sí requiere ese conocimiento especializado, pero como les estoy comentando, el tema de la diferencia en esa definición, pero que en la realidad, en ciertos momentos a nosotros nos toca estar al nivel de la interventoría, pero con la diferencia de que en el caso somos solos y ellos tienen 8 o 10 especialistas, gente que cumple con unos requisitos y que no se ve que como decía por ahí un amigo, no solo es ser, sino hay que parecer. No parece que fueran tan expertos ese personal de la interventoría. Dice, no obstante lo anterior, cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, o sea, cuando la entidad lo encuentre justificado. Entonces podrá incluir el segmento administrativo, técnico y esto. La verdad es que en los contratos diferentes a mínima cantidad, o sea, de menor y mayor cantidad, aunque el término de mayor cantidad no está definido explícitamente, pero obviamente eso es mayor a la menor cantidad, es decir, mayor a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, esos contratos siempre van a aplicar la interventoría porque pues nosotros no, como supervisores no tendríamos, digamos, la logística, no la competencia. Incluso la competencia pues tendría, no se puede decir o pretender lo que les estoy diciendo, que un ingeniero funcionario vaya a hacer la labor en todas las áreas del conocimiento cuando las interventorías sí tienen para cada una de esas áreas un especialista. Bueno,
Entonces, por regla general, no serán concurrentes, no serán concurrentes. En relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el contrato respectivo de interventoría se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de las entidades a través del supervisor. Esto es otra cosa que es interesante pero discutible, como diría Susos en su programa. Dice que se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor. Yo les preguntaría a ustedes, ¿qué actividades técnicas serían las que realizaría el supervisor de contrato de interventoría? ¿Sí? Esto se los dejo para que lo piensen y de pronto lo charlamos más adelante en otra sesión, porque este desarrollo, como lo estamos haciendo aquí, nunca se había hecho. Yo nunca lo había visto en un abogado porque no tienen ese nivel, porque ellos no han sido supervisores en ese sentido. Entonces, digamos que cuál es otra inquietud que les dejo a ustedes, que esa la trataremos más adelante también, es cuáles son las labores que hacemos nosotros dentro de la participación de la entidad en el seguimiento del contrato de interventoría. Es lo que tenemos que mirar y no hay ninguna labor o función técnica que nos corresponda de conformidad con lo indicado en la ley. ¿De acuerdo? Entonces, y por último, el contrato de interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal. ¿Cómo les ha parecido el comentario respecto a esto? Que podría irse mucho, mucho más, pero sí me gustaría escuchar su apreciación. ¿Sí me están escuchando, cierto? Sí, señor, lo estamos escuchando. Bueno, cuénteme qué comentario le merece este desarrollo que hemos hecho, juiciosito de este artículo en particular. ¿Ninguno? Quedó muy claro. Ingeniero, excelente, excelente, y es una herramienta muy buena para tanto pues para los que ya llevamos 15 años en el instituto como para los nuevos, ¿no? Sí, señor. Es una excelente herramienta para llevar el paso a paso de lo que se debe hacer. Sobre todo entenderlo bien, que es lo más importante. Exactamente, sí. Me encanta comentarios que van en pro, pues de esto que estamos desarrollando, no es, digamos, de lo que yo esté diciendo, porque aquí no se trata de esa parte, sino de... Yo me he arriesgado a hacer el desarrollo, siempre he tenido digamos que la inquietud respecto a hacer un desarrollo en este curso, pues creo que tengo la oportunidad y encuentro la oportunidad para hacerlo, y pues si hay alguno que quiera aportar algo o aclarar algo de pronto que no lo conciba de esa manera, pues estamos para escucharlo y como dice por ahí un amigo, si hay algo mejor de lo que estamos hablando, pues lo escuchamos. No sé si alguien quiera hacer alguna aporte en ese sentido. Bueno, mientras lo piensan. Parágrafo 1. En adición a la obligación de contar con, pongámosle atención a este, que también me parece muy interesante. En adición a la obligación de contar con interventoría, teniendo en cuenta la capacidad de la entidad para asumir o no la respectiva supervisión en los contratos de obra, a que se refiere el artículo 32 de la Ley 80 del 93, los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantía de la entidad, con independencia de la modalidad de selección, se pronunciará sobre la necesidad de contar con la interventoría. Entonces, un poquito todo lo que hemos hablado, pero miren qué cosa curiosa lo que dice este parágrafo. Cuando habla del artículo 32 de la Ley 80, recordemos, es ese artículo que define lo que es un contrato. Un contrato estatal, y dentro de los contratos, de los tipos de contrato está el de obra, el de consultoría, y dentro de la consultoría hace parte la interventoría, la gerencia de proyectos, los estudios y diseños, los contratos de prestación de servicios, etcétera, etcétera. Entonces, pues para contextualizarnos en esta parte, pero dice que los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantía. Superar la menor cuantía es el valor de 1.423.500
1.423.500.000 pesos, entonces, que es el salario mínimo. Pero lo que yo he visto acá que hemos hecho y que es lo que se debe hacer en esos contratos de menor cuantía, a excepción de la mínima cuantía, pues siempre tienen interventoría y deben tener interventoría porque son actividades que requieren un recurso de la interventoría de personal, de equipo, para hacer el seguimiento. Entonces, también esto, yo le veo su bemol, como diría alguien, que parece que no se ha discutido, no se ha hecho, digamos, el ajuste que debería tener. Y nosotros, recordemos que en el decreto 1292, a través de la dirección jurídica, se da la posibilidad de presentar un proyecto de modificación a la ley. Eso nunca se ha hecho. Bueno, ahora tenemos el artículo 84. No escuché comentarios. No sé si es que no sé. Yo escucho que ustedes dan conceptos enfocados y pues teniendo en cuenta lo que venimos hablando, pero hay más. ¿Alguien? Pero hay más. Sí me gustaría que se arriesgaran un poquito más. Vuelvo y les digo, esto no es un examen ni mucho menos. Y si hay un concepto que de pronto no sea, pues lo corregimos. Incluso si yo tengo algún concepto que no es, también. Digamos que solo por comentarles, en mesas de trabajo me ha tocado eso. Hace poco un interventor, después de que le hice la lectura, la interpretación del programa de inversiones en un presunto incumplimiento del programa de inversiones, el director de interventoría me dijo: ingeniero Humberto, usted tiene parcialmente la razón. Entonces, pues y lo escuché en qué tenía yo, en qué no tenía razón, porque pues la razón, si la tengo, pues no es para discutir. Lo otro, miremos a ver. Después lo comento también. Entonces, artículo Ingeniero 84. Humberto. Excelente, lo escucho. Sí, buenas tardes, buenos días, perdón, y buenos días para todos. No, Sí. tenía la inquietud respecto a pues a la ejecución de un contrato de interventoría actualmente. El instituto, si todavía tiene en cuenta esas bases de datos que se usaban anteriormente para la revisión y aprobación del personal. ¿Por qué? Sí, así es. Porque pues hace unos años era muy estricto esa inclusión de personal y esa base de datos de cada una de las dependencias, en este caso, por ejemplo, la Subdirección de Vías Regionales, que depende de la Dirección de Ejecución y Operación, pero pues hace un año o 2 años vemos que ese control no se lleva tan estrictamente como antes. Entonces antes pues uno enviaba un correíto solicitando la revisión en la base de datos y le contestaban, pues le respondían si efectivamente ya tenía alguna dedicación en otro contrato o no. Entonces pues sería bueno que lo volvieran a implementar y se siguiera haciendo ese seguimiento estricto. Sí, es cierto, lo que usted comenta. A ver, eso se dieron situaciones en ese sentido porque había gente que resulta que tenía varios contratos, no solo del instituto, sino en otras entidades, y cuando sumaban la dedicación resultaba que era el 200%. O sea, ese personaje está trabajando 7 por 24. Entonces, por esa razón se decidió implementar el hecho del control. Y eso debe seguirse porque obviamente la situación y la circunstancia es igual en cuanto a los contratos que apliquen dedicación. Entonces, yo, pues, no voy a decir que estoy seguro de que eso se esté haciendo, pero sí podemos hacer la averiguación. Yo creo que sí, pero porque no tendría ningún sentido que dejaran de hacer eso, porque lo que se buscaba, incluso en la propuesta en los concursos de méritos de las interventorías, dice que ellos certifican que efectivamente o se comprometen a que la dedicación en los proyectos no sea superior al 100%. Pero sí, digo, no tengo la certeza de que se esté haciendo porque obviamente eso es de procesos de selección contractuales. Entonces, yo creo que sí sería bueno algo que pudiéramos eh, consultar, a ver qué nos dicen al respecto. Aquí veo unas consultas que de pronto si nos queda el tiempo pues espero que sí, que las podamos responder. Eh, bueno, ¿algún otro comentario? Aquí veo a Jorge Ernesto de Herrera. Eh, no sé si quiere hacer algún comentario, Jorge. Bueno, entonces prosigamos. El artículo 84, facultades y deberes de los supervisores y los interventores.
La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre obligaciones a cargo del contratista. Cuando aquí hablan de contratista, es el contratista de obra. Dice, los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles y que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presente. Entonces, miren lo interesante que tiene este artículo. Entonces, es solicitar informes. Recordemos que lo que hemos repetido muchas veces, la interventoría es la que se encarga del seguimiento al contrato de obra y entonces todos los informes que presente la interventoría deben dar cuenta de ese seguimiento adecuado para alertar a la entidad en lo que refiere aquí de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados. Entonces, una de las funciones que yo no veo que la hagan mucho los supervisores es leer los documentos que se generan de seguimiento al contrato, como informes semanales. Yo creo que hay muy poca gente que la revisa y siempre se encontrarán inconsistencias, por no decir otra cosa, pero les sugiero lo revisen. Uno si lo coge desde el comienzo, pues simplemente ya eso se convierte en algo muy fácil de identificar. ¿Cómo se identifica eso? Pues es una información que se mantiene constante todo el tiempo, pero en lo que refiere a la ejecución es donde se tiene que mirar. En algunos casos, en las solicitudes de inicio del procedimiento sancionatorio, las interventorías adjuntan los informes semanales, justificando de alguna manera el hecho de que, oye, están indicando a la entidad presuntos atrasos que se puedan presentar, pero la función de interventoría es indicar clara y explícitamente y no decir, a mí me ocurrió un caso que decía, no, pues que en el informe del mes hablando de este año, ejemplo, del mes de mayo nosotros informamos sobre el atraso en la actividad o el incumplimiento en algunas actividades de las obligaciones contractuales. No, señor, eso no es así. Tiene que ser claro el hecho que cuando hay incumplimiento se tiene que hacer la solicitud de inicio del proceso administrativo. ¿Para qué? Pues para conminar al contratista. Entonces, en este caso, para lo que se está hablando de los informes, tanto del interventor como del supervisor deben alertar sobre ese tipo de cosas. Ejemplo, ya los colocamos de los ítems no previstos. Usualmente nosotros a veces, como dicen, les guardamos la espalda a los interventores sin querer queriendo, como en el caso que yo les comenté. Además de ese caso, también yo había comentado otro que tenía que ver con la iluminación de puentes. Entonces, recordemos que la iluminación de puentes no la hace el contratista, se hace a través de una empresa experta en eso que está inscrita en la empresa de energía eléctrica del municipio, del departamento. Entonces, eso también hay que evaluarlo y analizarlo debidamente. Bueno, ahora vamos al parágrafo. También tiene algo resaltado. Dice, parágrafo primero, el numeral 34 del artículo 48 de la ley 734/2002, que ahora sí, recordemos que esa ley es el Código Único Disciplinario. Dice, no exigir el supervisor o el interventor la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal o en su defecto los exigidos por las normas técnicas obligatorias o certificar como recibida a satisfacción obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima, recordemos que esto es el Código Disciplinario, omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, se vuelve a repetir lo anterior, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando se presente el incumplimiento. Miren que empezando por el final, ese incumplimiento, ya los ejemplos que les he comentado, que hay muchos y se nos iría muchísimo tiempo en desarrollo de este tema, que en su momento lo hablaremos, pero ya específico. Aquí estamos haciendo algunos comentarios respecto a cada uno de esos artículos que estamos desarrollando. Entonces, el presente incumplimiento, recuerden lo que acabamos de hablar de pavimento rígido.
lo mismo en temas de, nunca he visto en el tema de ítems no previstos que se presente una solicitud de inicio de procedimiento por demoras del contratista en eso. Recordemos que en el manual de interventoría, en los plazos previstos más o menos en un mes, se debe estar aprobados los ítems no previstos desde la solicitud de inicio, de la solicitud que presenta el contratista. Un mes máximo. Y hay casos en que llevamos 6 meses y no se ha logrado eso. Ahí es donde, cuando la supervisión tiene información de esa solicitud, ahí es donde tienen que empezar a aplicar los tiempos. Y si no se cumple con esos tiempos, pues están cumpliendo la interventoría. Empecemos a ser más rigurosos con conocimiento, porque sin el conocimiento, ¿qué rigurosidad podemos tener en eso? ¿De acuerdo? Entonces, en esto es recibir olor a satisfacción que no cumple con las especificaciones de construcción de carreteras, eso se da muchísimo. El caso que yo les comentaba, me pareció patético y eso se está dando mucho en los últimos años, que resulta que la interventoría hace el acta de entrega y recibo definitivo de obra con observaciones respecto a fallos que se presentan en la obra ejecutada. Eso no se puede permitir, porque lo primero que hace la aseguradora cuando se hace un procedimiento administrativo por tema de estabilidad es apegarse de eso y decir, aquí no va la estabilidad, porque mire que en el acta de entrega y recibo definitivo están diciendo que ya antes de recibir la obra ya se han inventado esos fallos. Eso no es estabilidad, para que ustedes lo tengan en cuenta. Parágrafo 2, adiciónese a la ley 80 de 1993 el artículo 8, numeral 1, con el siguiente literal. Este también ya lo habíamos mirado cuando vimos la ley 80. El interventor que incumpla el deber de entregar información a la entidad contratante relacionada con el incumplimiento del contrato con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. ¿Quién debe detectar eso? Pues el supervisor. Debe estar atento en la metodología que veremos cuando lleguemos a cómo es que se debe realizar la supervisión. Ahí nos daremos cuenta de esos aspectos, pero lo importante es actuar oportunamente y no convertirse en amiguis del interventor. Uno puede llevar una buena relación en cuanto a como personas, pero no nos convirtamos en amiguis porque entonces ya después no se puede exigir. Hay mucha gente que digamos, confunde eso, y eso es otro tipo de charlas que también son interesantes tenerlas en cuenta. Dice, esta inhabilidad, mire que es una inhabilidad el tema de la no entrega, lo que estamos diciendo ahí, la no entrega de la información o que no se alerte a la entidad en casos de corrupción por parte de la interventoría. Dice, esta inhabilidad se extenderá por un término de 5 años contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que así lo declare, previa a la actuación administrativa correspondiente. Entonces, a lo que se refiere aquí es que eso se debe llevar a un procedimiento administrativo sancionatorio y, por supuesto, la decisión sea de responsabilidad por parte de la interventoría. Entonces, eso le implica una inhabilidad de 5 años que creo que la gran mayoría de ustedes no conocían eso. O si hay alguien que lo conozca, pues me gustaría que me lo dijera o que lo compartiera aquí con la sala. Parágrafo 3, el interventor que no haya informado oportunamente a la entidad de un posible incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, será solidariamente responsable con este y los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los daños que sean imputables al interventor. Entonces, miremos esto también, que esto tiene mucho que ver con los procesos administrativos, en la oportunidad que se debe hacer del requerimiento. Vuelvo y repito, en este caso, los supervisores deben estar atentos. Hay una situación que la he visto en varias ocasiones en términos de las solicitudes de inicio de procedimientos, que parece que llega a la unidad ejecutora, porque el supervisor en eso tiene que ser muy cuidadoso, es decir, tan pronto les llegue una solicitud de inicio de procedimiento, debe tramitarla. En las unidades ejecutoras he visto casos que llegan nos la remiten a la gerencia de procesos administrativos un mes después, mes y medio después. Y entonces después nos echan la culpa a nosotros de que no somos los que hacemos el trámite oportuno. Pero recordemos que todo se hace a través de la solicitud de inicio de la unidad ejecutora. Nosotros lo que hacemos es el trámite de conformidad con el artículo 17 y el artículo 86, que es el debido proceso, sobre todo el 17, que es el que habla del debido proceso. Bueno,
Ahora, cuando el ordenador del gasto, este es interesantísimo para que ustedes también lo tengan en cuenta. Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles incumplimientos de un contratista y no lo conmine al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas necesarias para salvaguardar el interés general y los recursos públicos involucrados, será responsable solidariamente con este de los perjuicios que se ocasionen. Recuerden que el tema de conminar no es simplemente escribirle por parte de la interventoría al contratista, sino de iniciar un procedimiento, la solicitud inicia un procedimiento administrativo. Ahí está la conminación. Si el contratista en el término del debido proceso no se pone al día, pues quiere decir que no respondió a la conminación, entonces procede la decisión a aplicar la multa correspondiente. Eso en lo que refiere a multas. Recordemos que las multas son en ejecución del contrato, que son de los muchos errores que cometen cuando hacen las solicitudes. Y lo otro es que debe ser oportuno. Oportuno significa que no es faltando 15 días, porque recordemos que hay un término para el debido proceso, 1 y 2, que se debe tomar la decisión dentro de la ejecución del contrato para lo que refiere a multa, o si no ya cambia el concepto. Parágrafo 4. Cuando el interventor sea consorcio o unión temporal, la solidaridad se aplicará en los términos previstos en el artículo 7 de la Ley 80.993 respecto del régimen sancionatorio. Esto es lo que quiere decir, ese artículo 7, de pronto si ustedes lo recuerdan, es lo que tiene que ver, entre otras, ¿cierto? Entre otras, con el tema de la presentación en consorcio o unión temporal, indicando que el consorcio, cuando hay procedimiento administrativo sancionatorio, el consorcio recibe de manera solidariamente todos los integrantes la responsabilidad. Es al 100%, mientras que en la unión temporal también son solidarios, pero la responsabilidad va a lo que cada quien haya dispuesto en el documento de conformación. Entonces, alguno dice, me voy a encargar de lo que es el pavimento, el otro dice la subbase, la base, bueno, dependiendo de los integrantes de esa unión temporal para que lo tengamos en cuenta. Artículo 85. Continuidad de la interventoría. Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se ha prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso, el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. Aquí tiene que ver es con tema de adición. Entonces, para la interventoría recordemos que ya no aplica el concepto del 50% máximo, como se aplica para las licitaciones públicas, los contratos de obra. Parágrafo dice, para la ejecución de los contratos de interventoría es obligación la constitución, aprobación de la garantía de cumplimiento hasta por el mismo término de la garantía de estabilidad del contrato principal. El Gobierno Nacional regulará la materia. En este evento podrá darse aplicación al artículo 7 de la Ley 1150, aquí les faltó el año 2007, en cuanto a la posibilidad de que la garantía pueda ser dividida teniendo en cuenta las etapas y riesgos relativos a la ejecución del respectivo contrato. Digamos que esto refiere precisamente ese artículo 7 a lo de la póliza de garantía, y lo que hace referencia es cuando son proyectos muy grandes, porque se han tenido dificultades para efectos de que las aseguradoras expían la póliza por el valor del contrato, entonces se divide de acuerdo digamos, a las fases de ejecución del contrato. Es a lo que se refiere ese parágrafo. Ahora viene el otro interesante, que lo vamos a tocar, y por supuesto en el momento en que hablemos de los procesos administrativos sancionatorios, pues lo miraremos, pero ya con el antecedente de haberlo analizado un poco acá. Dice, artículo 86, imposición de multas, sanciones y declaratoria de incumplimiento. Las entidades sometidas al Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento cuando los perjuicios del mismo, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto, observarán el siguiente procedimiento. Entonces, antes de observarlo, vamos a hacer unos comentarios rápidos respecto a esto. Primero, cuantificando los perjuicios del mismo. Miremos en qué evento se aplica cuantificando los perjuicios del mismo. Cuando nosotros hablamos de imponer multas o sanciones pactadas en el contrato, recordemos que para las multas tenemos una resolución de multas que actualmente es la 718 de 2022,
Anteriormente, bueno, aquí depende del tipo de contrato, del año del contrato, porque si son contratos de 2015, 16, 17, se aplica la resolución 3662 de 2007 y está después la 1129. Entonces, en lo que refiere a multas, está claramente identificado, definido, cuantificado el porcentaje de la multa que se va a aplicar dependiendo del tipo de incumplimiento. Digamos que si eso, el incumplimiento es por atraso en el programa de inversiones, dice la resolución que se aplicará el 10% del valor del atraso. Ejemplo. Entonces, lo de las multas no tiene discusión. Entonces, ahí lo de la cuantificación de perjuicios, pues se hace simplemente aplicando lo que dice la resolución. Pero cuando refiere a la cláusula penal, que este es un asunto bien delicado, entonces la cláusula penal, el instituto, de acuerdo a la definición que tiene en el contrato, dice que es por incumplimiento definitivo. Indica que es el 10% del valor del contrato proporcional al avance de obra. Esto es una cosa que yo creo que hay que corregirla porque no puede ser proporcional al avance de obra, sino al valor no ejecutado, ¿cierto? Al saldo de contrato por ejecutar o bueno, no sé de qué manera. Y dice también o avance del contrato cuando refiere a interventoría. Entonces, en este caso, hay que mirar, dice que esa cláusula puede ser parcial, eh, porque obviamente se deben cuantificar los daños que se le pueda producir a la entidad por el presunto incumplimiento definitivo. Entonces, aquí es donde va la cuantificación de perjuicios del mismo, teniendo en cuenta que no hay nada escrito en relación de cómo se tasan esos presuntos, digamos, la tasación por los presuntos incumplimientos. Eso ha sido una situación que nos ha tocado ir resolviendo en el grupo sin ser nuestra responsabilidad. Y en el grupo, pues, en la parte técnica, pues, yo soy el único que está para eso, pero hay que meterla un poco de lógica. Les voy a comentar o les voy a hacer una pregunta y ustedes me responden. Digamos, si el presunto incumplimiento es por no entrega de los planos récord y la interventoría en la solicitud que hace de inicio del procedimiento dice que no tiene forma de calcular ese presunto daño que se le pueda causar a la entidad por la no entrega de los planos récord. ¿Ustedes qué dicen? Alguien que me diga si encuentra alguna manera de calcular ese daño que se pueda producir por la no entrega de los planos récord. ¿Sí me escucharon? Hola, buenos días. Buenos días. Sería como los gastos generados para contratar un estudio que haga o realice los planos récords. Sí, algo así. Algo así, es decir, hay en alguna parte donde se puede sacar, porque el tema de la cláusula penal no es que nosotros tengamos que indicar el procedimiento, porque a mí me tocó recientemente un caso de esos, con un tema de actualización de las obras para reparar un pavimento fallado. Entonces, como dicen, me toca imaginarme, analizar, evaluar. No es inventarme, porque aquí no se trata de inventar nada. El tema de la cuantificación. Lo que usted dice, pues por ahí va el tema. Así mismo yo lo evalué. Resulta que en los contratos de obra se tiene un ítem que es ajuste, complementación, actualización y 50.000 cosas que le colocan en la subdivisión de estructuración que no sé, eso no, para mí no aplica todo lo que le colocan, pero bueno, es un poeta el que está ahí metido, además de ingeniero. Entonces resulta que efectivamente, nosotros tenemos un valor del ítem. Hay varias formas de hacerlas. Uno puede averiguar, pues no se trata en lo más mínimo. Estoy diciendo alternativas, pero eso lo hace la interventoría. Entonces, en ese ítem está incluido los planos récord. Entonces, si están incluidos los planos récord, entonces miremos a ver cómo los cuantificamos. Puede ser un porcentaje del ítem. Eso lo podemos hacer tranquilamente, justificando en que ese es el ítem en donde se debe incluir el valor por supuesto se incluye, no se debe incluir, sino se incluye el valor de los planos récord y se puede cuantificar si es un contrato de 10 kilómetros, entonces los planos plante perfil son de 1.5 kilómetros en el pliego, ¿cierto? Entonces serían 7 planos. Bueno, hay muchas formas de calcularlo, pero efectivamente, mire que si hablamos y analizamos, evaluamos, hay formas de hacerlo y resulta que las interventorías muy olímpicas, digo yo, dicen, no, es que eso le toca a la unidad ejecutora. Y así hay otros bastantes que los hemos venido resolviendo
pero metiéndole un poco de análisis a eso. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta estos detalles también, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, esa es la parte de comentario para esa definición de este artículo 86. Ahora viene el literal A. Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrán derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia y la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera. Entonces, hacer un comentario rápido respecto a esto, y este tema, pues como les he comentado, en procesos administrativos lo detallaremos, pero nuestro desarrollo de acuerdo a lo que estamos viendo de la ley. Entonces, primero, citación. Previo a la citación, ¿qué es lo que se hace? Pues la interventoría ha hecho la solicitud de inicio, se la envía a la territorial, muy juiciosa, el supervisor de contrato de interventoría la revisa en el tema técnico y su abogado de apoyo en el tema jurídico, y ya llega filtrado y de la mejor manera a la unidad ejecutora, y allí hace lo propio el apoyo a la supervisión y el apoyo jurídico. Y luego lo remiten a la gerencia de procesos administrativos. Y allí nos toca a nosotros revisar realmente, porque lo que han hecho anteriormente no fue revisión. Yo no he visto ningún caso, se los digo con toda sinceridad, de donde se vea la revisión o se perciba la revisión ni del ingeniero ni del abogado. No sé si es que los abogados no entienden del tema. Nosotros dimos el año pasado, por allá en el 16 de julio del año pasado, una capacitación para el instituto que fue de 3 horas, ¿sí? No sé qué pasó con eso, sí, no lo hablamos claro, no lo entendieron, bueno, no sé. Entonces, cuando hacemos la revisión, se hace la revisión técnica, la revisión jurídica por parte del sustanciador, y se consolida todo en responsabilidad del abogado sustanciador. Entonces se consolida y se envía un correo a los que interesados en esto, que es los supervisores. Entonces, en algunos casos se hace un memorando, pero para indicarles que deben hacer algunos ajustes, y se les sugiere que se haga una mesa de trabajo de ser necesario. Normalmente es necesario. Y entonces citamos a la mesa de trabajo, se discuten, se les aclara qué es lo que significa aplicar este artículo, porque él lo está diciendo claro. Entonces dice que se mencionará expresa y detallada el tema de los hechos que la soportan. Entonces, ¿cuáles son los hechos? Pues los hechos que inciden e inducen al presunto incumplimiento. Recordemos que en el formato pues hay unos datos que se dejan, que es el nombre de contratista, el contrato, la fecha de inicio, de terminación, etcétera, etcétera. Y en los hechos muchas veces se gastan media hoja hablando de que se hizo la licitación tal, que el contrato tal, que se dio la orden de inicio tal, y no sé qué, pues eso está ya en la parte superior del formato. Es por ponerle un poquito lógica a esto que estamos hablando. Entonces, todo este tipo de situaciones, al igual que el desarrollo que estoy haciendo de la charla, se convierte en un desgaste enorme para la gerencia y una pérdida de tiempo precioso, porque esto debería llegar clarito. Muchas veces hacemos las mesas de trabajo, obviamente que esto está en cabeza la interventoría, el hacer los ajustes, porque es hacia el contrato de obra, la solicitud de inicio del procedimiento, y resulta que se demora 15 días, 20 días, un mes. Nosotros les hemos dado 5 días de plazo, quiere decir que esto hay que devolverlo. Entonces después los culpables somos nosotros en ese sentido. Esto se llama debido proceso, es un término que lo manejan los abogados, pero yo se los comparto a ustedes porque si no se hace el debido proceso adecuado, una vez se tome la decisión, se interponga el recurso y nos ratifiquemos en la decisión que se tomó, esto lo demandan al Tribunal Administrativo y después llega al Consejo de Estado.
O sea, esto no es tan sencillo. Alguna vez un compañero me dijo, pero ingeniero Humberto, si es obvio que si el contratista tenía que hacer 10 y lleva 4, pues es obvio que tiene atraso en el programa de inversiones. Eso no es tan obvio, porque recordemos que el manual de interventoría dice que cuando se presenta atraso en el programa de inversiones por razones imputables al contratista. Eso es lo que hay que demostrar, la imputabilidad. Cuando se hace la solicitud de inicio del procedimiento, la responsabilidad la prueba es del instituto. Ya después de que se inicia la audiencia y se hace el derecho a la defensa y contradicción, ya el asunto empieza a cambiar porque ya le toca al contratista eso. Pero en principio con la citación nos toca a nosotros. Entonces, acompañado del informe de interventoría de supervisión. Entonces, para que lo tengamos claro, clarísimo, claro, en el sentido de que el formato que se tiene el ACPA es el formato en donde se traslada, copy-paste, el informe que ha presentado la interventoría, se pasa allí. Por eso este formato lo debe firmar la interventoría en el paso a paso que tiene el instituto, se indica claramente, pero nadie lo lee. Entonces la interventoría debe firmar. Si firma ese formato en el sitio donde dice supervisor de contrato, para el caso de los contratos de obras que tienen supervisor de contrato de interventoría, porque la interventoría firma, hay otra parte donde firma la interventoría, en donde dice supervisor de contrato se le colocan los datos de interventoría y firma. Si lo firma, ese es el informe de interventoría. A nosotros nos han pretendido sacudir, lo digo en estos términos, los procesos en las audiencias por el tema del informe de interventoría. Así como se los comentó, si el formato no es, el acta no es firmado por la interventoría, tiene que adjuntarse el informe, porque esa es la base para ingresar el procedimiento. Si no se tiene eso, debido proceso, acuérdense, entonces nos pueden tumbar ese procedimiento administrativo. Enunciará las normas y cláusulas posiblemente violadas. Algunos colocan pues un chorrero de cosas, prácticamente pasan el anexo técnico ahí en el formato y la ley, no sé qué. No. Incluso obligaciones del contratista, 25 obligaciones las colocan. Pues en eso hay 3 obligaciones que están cumpliendo. Ahí lo sabrá el abogado. No, señores, eso no es así. Entonces, por eso me detengo un poco en este artículo para charlar ese tipo de cosas y resaltar lecciones aprendidas, lo que no se debe hacer. Consecuencias que se podrían derivar. Pues, ¿cuáles son las consecuencias? Pues la multa, la aplicación de la resolución, el hecho de que se remite a la Cámara de Comercio, se remite a la Subdirección de Defensa Jurídica para presionar cobro si no lo hacen dentro del término previsto en el mismo acto administrativo, etcétera. Entonces, el B, en desarrollo de la audiencia, el jefe de la unidad ejecutora o su delegado presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrán derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente y al garante para la presentación de sus descargos en desarrollo, de lo cual podrá rendir explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad. Eso es algo así como los que les dije anteriormente. Entonces, en la audiencia, el jefe de la entidad o el delegado, en este caso en este momento es la subdirectora de gestión contractual y procesos administrativos, así quedó contemplado en la resolución 833 de marzo de 2025. Entonces, ella es la única que habla en audiencia de parte del instituto. Nadie más tiene la opción de participar. Y ella es la que concede la palabra a los apoderados del contratista y de la aseguradora. Otra cosa importante a mencionar es que cuando se haga una solicitud de inicio del procedimiento, verifiquen que la póliza tenga coasegurador, porque nos ocurrió un caso en el cual se hizo la citación, nadie había detectado el tema de la coaseguradora y resulta que cuando iniciamos la audiencia, lo primero que nos dijo el apoderado de la aseguradora era, mire, es que esto tiene coaseguradora y no lo citaron, entonces, ¿qué? Suspende la audiencia, remitir la citación a la coaseguradora, darle un tiempo, de acuerdo con el debido proceso para que prepare su derecho a la defensa y contradicción y mire que se dilatan las cosas. ¿Por qué? Porque todos caemos en el error. Eso es función de la interventoría para el tema de obra o del supervisor para el tema de interventoría, pero la gran responsabilidad de la unidad ejecutora, que es la que envía la solicitud de inicio del procedimiento administrativo. Ser hecho
lo precedente mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento contra la decisión así proferida, solo procede el recurso de reposición. Eso es lo que siempre hacen. Hay en algunos casos que nos ponen un poquito a patinar por errores que se han cometido en desarrollo del procedimiento administrativo sancionatorio motivados por la falta de revisión de la unidad ejecutora en este sentido. De lo que aquí, yo lo que estoy hablando no es por echar culpa, sino identificar dónde se comete el error para que miremos a través de lecciones aprendidas y ajustemos eso, porque finalmente la entidad es una sola, ¿cierto? Entonces, reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia. Entonces, mire que todo es secuencial. La definición que da en el artículo, lo mismo literal A, literal B y literal C, es lo que se procede y lo que hace el Instituto Nacional de Vías en los procedimientos administrativos sancionatorios. D, en cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. Entonces, en esto es para que lo entendamos, la audiencia es una sola. Lo que pasa es que se suspende cuantas veces sea necesario. Es importante tener en cuenta algo que se decía en la primera parte y es el tema del tiempo o el plazo que le queda al contrato para efectos de cuando es una multa. Tengan en cuenta que 2 meses antes, mínimo 2 meses antes del vencimiento del contrato se debe hacer la solicitud. Hay quienes dicen que no tiene sentido que el contratista, que la decisión la tome la entidad faltando 10 días para vencerse el contrato porque ya no se culmina. Pues yo no estoy muy de acuerdo con ese concepto. ¿Por qué? Porque es que al contratista cuando se inicia el procedimiento, se hace la citación, él debe hacer todo lo necesario para responder a la conminación, es decir, evitar que se le multe y se ponga al día. Ese es, ahí sí como dicen, esto yo no lo he discutido con ningún abogado, pero es el análisis que uno hace con el conocimiento que se tiene y la experiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de la situación de incumplimiento. Esto es una cosa que es importante que se tenga en cuenta por parte de las interventorías y que la supervisión está atenta a eso, porque la interventoría inmediatamente, si son 5 presuntos incumplimientos y en el primer mes se puso al día en 2, pues notifique, porque esos 2 hay que sacarlos de ese procedimiento, cosa que usualmente no hacen las interventorías. Yo he tenido casos en los cuales me toca decirle al apoyo a la supervisión, oiga, ¿qué pasó con este asunto? Ya llevamos 3 meses y se ha puesto al día o no. Ah, sí, ya se puso al día. ¿Y entonces qué pasa? Porque eso permite la economía en el proceso. Bueno. Bueno, Fabián Andrés me dice aquí mi coordinador de la escuela que su merced tiene alguna inquietud. Sí, qué buenos días. Una pregunta. Es que ahí, en cuanto a los procesos sancionatorios, a mí me ha pasado en algunos proyectos que cuando uno conversa con los abogados siempre le dicen es que cuando no es un proceso sancionatorio ponga el que probablemente va a llegar a término. Que porque si uno inicia un proceso, por ejemplo, con 4 causales y Sí. subsanan una, ya el proceso se cae y toca volver a iniciar otro por la No, causal. no. Entonces, No. ellos lo hacen así desde el punto de vista del abogado. Entonces dicen, venga, si por ejemplo usted está diciendo que una causal está dentro del proceso que usted puso 4 y es porque no entregó un informe, lo entrega, entonces que a ellos les toca iniciar el proceso otra vez, No. que nunca he entendido por qué lo toman así de esa forma. No, porque es que se va descartando del procedimiento administrativo, se va descartando. Ahí no dice este artículo o esta parte final,
esta parte final que mostré, ¿sí? Aquí dice, la entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de la situación de incumplimiento. Si estamos hablando de 5 presuntos incumplimientos cuando se produzcan los 5, pero a la entidad, a la gerencia sí le pueden estar diciendo, mire, superó este, porque es que no todo lo supera el tiempo. Y esto, por supuesto, no implica que haya que hacer una nueva solicitud. No, 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 no. Creo que ahí hay un error, pero sí es importante el comentario que usted hace porque se está programado hemos programado en estos días una capacitación de parte de la Subdirección de Gestión Contractual en este sentido, y pues se hablar esos temas. En la capacitación que se dio el año pasado, la sensibilización, porque fueron 3 horas, se hicieron unas preguntas de abogados que a mí particularmente me sorprenden, en donde muestran un poco la falta de conocimiento, por no decirlo de otra manera, sobre el tema de los procesos administrativos sancionatorios. Esto es una cosa, yo se los digo por el tema mío personal, yo me pongo a investigar sobre el tema y lograr entenderlo, interpretarlo. Este tema no es sencillo. Yo llevo 18 meses allí y siempre habrá cosas para afianzar, no tanto aprender, porque yo no lo miro de esa manera, pero sí afianzar ciertos conceptos. Por ejemplo, en el artículo, una cosa que se me pasó a comentarles, en este artículo 83, 86, si ustedes se dan cuenta, en esa primera parte habla de multas, sanciones pactadas en el contrato y la cláusula penal, pero no está hablando de siniestro. Ese tema de siniestro también he oído varios conceptos. Dicen que la póliza se siniestra cuando se aplica cualquiera de estas situaciones de multas o sanciones incluso la cláusula penal y también lo que es la estabilidad. Pero en lo que manejamos nosotros ahí en el grupo se siniestra únicamente cuando aplica a la estabilidad. Y se dan cuenta que aquí no menciona el tema del siniestro o el tema de estabilidad. Es porque no le aplica este artículo 86. Vamos a ver si en la capacitación se aclara ese punto, porque eso es más jurídico que técnico, ni mal faltaba. Pero si se aclara, porque hemos tenido procedimientos administrativos en donde nos han puesto a tambalear un poco porque dicen que nosotros equivocadamente estamos aplicando el artículo 86 para el siniestro de estabilidad cuando no aplica. Bueno, ya se nos está acabó el tiempo. Vamos a mirar estos temas. Bueno, vamos a hacer la mención rápidamente de este artículo, maduración de proyectos, previo a la apertura de un proceso de selección o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios y diseños y proyectos requeridos y los pliegos de condiciones según corresponda. Este tema, digamos que fue modificado por la ley 1682 de 2013. Entonces ya no es tan así como lo dice aquí. Sin embargo, acá no hay ninguna observación respecto a eso, pero sí hay un cambio. Recordemos que si algunos de ustedes se han dado cuenta o por experiencia lo han observado, nosotros incluimos en la licitación normalmente ese ítem de ajuste, complementación, actualización de estudios, pero hay algunos otros donde se incluye, y la ley lo permite, esa ley 1682 habla de que puede ser a fase 2. Entonces, el contratista terminaría eso. Yo, dentro de la experiencia que hemos tenido en el instituto, no soy partidario de que eso se haga de esa manera, porque como diría alguien, mire esto contradice un poco esta ley en ese artículo 5º que nosotros vimos, en el sentido de que, pues, volvemos a la frase que dijo esa abogada, zapatero a tus zapatos. Es decir, no tiene mucha lógica que el contratista sea constructor, pues, y que sea además consultor. Eso no me suena bien, porque él va a acomodar todo a su interés. Bueno, para efectos de decretar su expropiación, además de los motivos determinados en otras leyes vigentes, declárese la utilidad pública de interés social, los bienes inmuebles necesarios para la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte. En esto también esa ley de 1682 da unas herramientas, unos dientes para efectos de que se pueda realizar de manera expedita lo más rápido posible y que no afecte en gran medida la ejecución del proyecto por el tema de los predios, para colocar un ejemplo. Bueno, inhabilidad por incumplimiento, este es muy, muy importante y es mucho lo que hemos hablado en el tema de los procedimientos administrativos sancionatorios. Por eso
lo que estábamos comentando respecto a ser oportuno y tantos como sea necesario para efecto de combinar al contratista tantos procesos, solicitudes de inicio del procedimiento administrativo. Entonces, inhabilidad por incumplimiento reiterado, quedará inhabilitado el contratista que incurra en algunas de las siguientes conductas. Haber sido objeto de imposición de 5 o más multas durante la ejecución de uno o varios contratos con una o varias entidades estatales durante los últimos 3 años. Pues me parece que 5 multas es muy malo ese contratista. Es decir, no debería estar ahí. Eso es simplemente una apreciación. B, haber sido objeto de declaratoria de incumplimiento contractual en por lo menos 2 contratos con una o varias entidades estatales durante los últimos 3 años. Igual, digamos que un contratista cuando incurre en incumplimientos es porque es que él está fallando digamos, que en lo que prometió a través de una propuesta hacer en apoyo a la entidad en la parte misional y es ejecutar las obras eh, que, se, que se contemplan en la licitación pública. Haber sido objeto de imposición de 2 multas y un incumplimiento durante una misma vigencia fiscal con una o varias entidades. Y la consecuencia, la inhabilidad se extenderá por el término de 3 años contados a partir de la publicación del acto administrativo que impone la inscripción en la última multa. Bueno, digamos que por efecto de tiempo, que me pasé un poquito, pero yo creo que estos 2 artículos que los tratamos con bastante detalle y cuidado, el artículo 83 y el artículo 86 fundamentalmente, pues son un fundamento enorme para el entendimiento por parte de los supervisores en esto. Este tema de los anticipos, pues, bueno, vamos a leer lo que tiene que ver o a mirarlo mejor con la constitución de la fiducia para casos de los contratos que son por licitación pública. Entonces, se tenga muy en cuenta también esto y el parágrafo, la información financiera y contable de la fiducia podrá ser consultada por los organismos de vigilancia y control. Listo, pues no es tan relevante. Con esto, pues creo que alcanzamos a cubrir, o creo no, alcanzamos a cubrir toda lo que es el estatuto anticorrupción. Entonces, creo que ha sido un buen desarrollo, no sé ustedes qué opinan en esto. Fabián, Andrés, tiene la manito levantada, pues adelante. No, Inge, se me quedó levantada de antes, qué pena. Bueno. Me encanta de todos modos la participación de ustedes. Mire que por más de que andemos rápido en esto, pues la idea es cubrir en lo que nosotros, el objetivo nuestro de la información que ustedes deben tener respecto a, a las herramientas para la supervisión. Todo esto que hemos visto tiene que ver con eso. Interesante, muy chévere que hayan estado. Ya no sé cuánto fue la concurrencia, pero lo que yo les voy a repetir todo el tiempo, se lo pierden los que no estén en esto. Esto es algo de mucha valía, así yo lo he asumido en mi compromiso personal y en la preparación que hago de los temas, porque esto no es que me lo sepa de memoria, que hay que analizar y mirar los tiempos y todo esto, y aún así pues nos pasamos un poquitico, pero todo con la mejor intención y es que salgan lo mejor informados, no digo preparados, porque no se trata de eso. Bueno, entonces nos queda pendiente, esperemos que podamos continuar el curso. Posiblemente en la próxima sesión va a haber, bueno, ya empezamos a meternos en el tema de lo que es la supervisión, la interventoría, diferencias que se puedan presentar en esto. Ya empezamos a mirar el manual de contratación y ese manual, pues ya muchas cosas las hemos desarrollado en estas charlas y colocaré y que hablaremos de lo que no hemos charlado y que contiene el manual. Y vendrá el manual de interventoría que es la metodología que si la entendemos todos, no tendremos ningún inconveniente en realizar una muy buena supervisión que a la larga ustedes al final se darán cuenta, no es difícil, solo es aplicar la metodología y ser oportuno en la gestión. Eso es todo. Bueno, les dejo con el doctor Julito para algún comentario que él suele hacer en este caso.
Bueno, buen día para todos. Listo. Entonces, gracias por la asistencia a la capacitación del día de hoy. Nos veremos la próxima semana, el próximo martes, que vendría a ser el 26 de agosto, en este mismo horario. Entonces, les agradezco, por favor, la asistencia, que diligencien el formulario y nos vemos la próxima semana y damos por terminada la sesión del día de hoy. Feliz día para todos.